Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de qué es un pagaré. Bueno, pues el pagaré no es más que un título que emite un deudor a su acreedor con, bueno, pues la promesa de pago en un lugar y en una fecha determinada. Y este documento hace dos cosas. Primero, reconoce la deuda, que es esa cuantía que figura en el pagaré, y además, bueno, pues dice que la va a pagar en la fecha que aparece en el documento y en el lugar que también aparece en ese documento, en ese pagaré. Como documento, bueno, pues se parece mucho a lo que sería en su forma un cheque, pero, bueno, tema importante es que aparece bien claro arriba la palabra pagaré. Actualmente los pagarés están regulados por el Código de Comercio y por la Ley Cambiaria y de Cheque y, bueno, pues son una buena manera de acreditar el pago de una deuda porque, bueno, pues no deja de ser para el que lo recibe un título de crédito válido que además, como veremos más adelante en este vídeo, pues puede ser endosado, puede ser negociado y, bueno, pues da ciertas facilidades para poder trabajar con esa deuda. ¿Y qué tiene que tener ese documento, ese pagaré, para ser un pagaré válido? Pues empezamos. Lo primero, debe aparecer la palabra pagaré escrita en el título. El importe de la deuda, importante saber que el importe vendrá con el número y la moneda de la que estamos hablando, pero también deberemos escribirlo con letra, el número y también la moneda que vamos a utilizar. También debe aparecer el lugar y la fecha de cobro de ese pagaré. Identificará al beneficiario, a la persona que en esa fecha, en ese lugar, pues cobrará la cantidad que así aparece en el pagaré. La firma del deudor, si es persona jurídica, con el sello y, bueno, pues siempre con la denominación social o el nombre completo. Y también tendremos que hacer constar el lugar y la fecha de expedición del documento, del pagaré. ¿Y quiénes intervienen en un pagaré? Bueno, pues fundamentalmente al principio hay dos actores principales. El deudor o librado, que es la persona que emite ese pagaré y que hace esa promesa de pago en el lugar y fecha determinados, también se le conoce como tenedor. El acreedor o librado, que es quien recibe ese pagaré y quien, bueno, pues cobrará esa cantidad en la fecha y lugar que pone en el documento. Y estos son los actores principales, pero es verdad que por la parte del deudor, bueno, pues puede aparecer la figura de un avalista, que sea alguien que avala esa operación y, bueno, pues que esté también reflejado en ese pagaré. Y por la parte del acreedor podemos contar o podrá en un momento dado endosar ese pagaré a otra empresa, a otro particular, para que, bueno, pues se haga cargo de esa deuda o reciba esa deuda en la fecha y plazo correspondiente, normalmente a cambio de que se le adelante una cantidad inferior de esa deuda, pero, bueno, pues que la pueda cobrar antes de tiempo. Y un tipo de pagaré muy utilizado es el pagaré suscríbete. Es un pagaré que, bueno, por el que no vas a cobrar absolutamente nada, no hay una fecha estimada para ese cobro, no hay un lugar, pero lo que sí te garantiza es que vas a estar informado y que vas a tener todo lo que necesitas para emprender, que es dándole aquí, ahí abajo, a suscribirse. Este es el mejor pagaré que hay, suscribirse a este canal, a otros también, pero a este fundamental. Suscríbete. ¿Y qué tipos de pagaré existen? Bueno, pues el primero, tendríamos el pagaré a la orden. ¿Y qué quiere decir este tipo de pagarés? Bueno, pues que el que recibe el pagaré está libre de poder endosarlo, de poder ceder esos derechos de cobro a un tercero y, bueno, pues que sea este el que acuda al lugar determinado, en la fecha determinada, a cobrar ese importe debido. ¿Pagaré no a la orden? Bueno, no se pueden endosar, pero recordemos que sí mantienen esas funcionalidades o esas capacidades para ser cedidos como cesión de créditos. O sea que, bueno, todavía hay parte que se puede negociar con ellos. ¿Un pagaré bancario? Bueno, lo emite una entidad bancaria con su propio formato y bueno, es muy parecido a un cheque. El pagaré no bancario es un pagaré que emite la propia empresa y que además, bueno, debemos saber que puede incluir esa domiciliación bancaria.
Tenemos el pagaré truncable, que bueno, pues tiene un código de barras dentro del propio pagaré y bueno, pues no hace falta la presentación física del documento para poder cobrarlo. Se puede hacer a través de aplicaciones informáticas. Y por último, el pagaré no truncable. Nos hace falta ese pagaré físico, lo tenemos que guardar con cuidado porque será la única manera de poder cobrar presentando ese documento físico. También debemos resaltar que está el pagaré en blanco, donde el emisor entrega al acreedor el documento completamente en blanco para que posteriormente pueda rellenar la cantidad y la fecha para ese pago. Pero también podemos clasificar los pagarés por el momento en el que se van a pagar y así tendremos los siguientes tipos de pagaré. Y el pagaré más importante, el pagaré suscríbete a este canal. Es un pagaré tremendo, le das aquí, pum pum, te suscribes y no vas a tener ninguna obligación, ni siquiera de ver los vídeos. Oye, que te llega la notificación y te apetece, pues te lo ves. Que no, pues no te lo ves. Es un pagaré de estos buenos. Suscríbete. Tenemos el pagaré a la vista, donde el pago se realiza en el mismo momento de la presentación de ese pagaré. Pagarés a día fijo, bueno, pues tiene una fecha concreta en la que se pagará ese pagaré. Y por último, el pagaré sin vencimiento, en el que no se rellena la fecha y bueno, pues se rellena con posterioridad cuando se va a producir el cobro del mismo. Y la principal ventaja del pagaré es que da cierta seguridad de cobro. Estamos haciendo un reconocimiento de deuda y bueno, pues es un sistema que lleva ya muchísimo tiempo en funcionamiento y que da mucha seguridad a la hora de cobrar esas cantidades que están adeudadas. ¿Y qué ventajas tiene el pagaré para darnos esa seguridad de cobro? Lo primero, que son jurídicamente vinculantes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tiene una vía legal para poder reclamar más fácilmente esa deuda en caso de que no sea satisfecha. Estamos hablando de un documento que es emitido en este caso por el emisor, no por el deudor. Y bueno, pues está realizando un reconocimiento de deuda y además está acordando un momento de pago, con lo que si realmente no llega a producirse, pues hay más base legal para poder reclamarlo. Otra ventaja, bueno, pues son instrumentos flexibles, se pueden endosar, se pueden negociar y eso nos da mucha flexibilidad a la hora de trabajar con el pagaré. También son un buen activo para conseguir financiación, ya que, como decíamos, se puede negociar, podemos trabajar con esa financiación con proveedores, adelantar el pago de esas facturas y, bueno, pues tener esa financiación que pueda necesitar nuestro negocio. Desventajas del pagaré, bueno, pues que solo se pueden cobrar en la fecha de vencimiento. Esto nos puede producir un problema de tesorería, de caja, porque bueno, pues ya hemos dado ese servicio, ya hemos vendido ese producto y nos han dado un pagaré para pagar a 30, 60 días. Bueno, por eso también es importante todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder negociar esos pagarés y cobrarlos antes. La gestión de cobro, bueno, pues tenemos que estar atentos al vencimiento, al día de vencimiento de ese pagaré, al lugar donde lo vamos a cobrar y, bueno, pues siempre vamos a tener que demostrar que bueno, pues tenemos legitimidad para cobrar ese dinero con ese documento, con ese pagaré, con lo que, bueno, pues los trámites son un poco, a veces, tediosos. El riesgo de impago, pues como siempre está ahí, es menor que con otras figuras, pero existe. Y bueno, pues una vez que se produce el impago tenemos que ir a un notario, levantar un acta de protesto y bueno, pues buscar la forma jurídica para recuperar ese dinero que siempre pues, nos va a llevar un tiempo y un dinero. Por eso, en muchas ocasiones los pagarés se negocian porque, bueno, pues una manera de quitarte todos los trámites de los que hemos hablado para cobrar, quitarte el riesgo de impago hasta cierto punto, obtener la liquidez cuando la necesitas y no tener que esperar a la fecha de pago. Bueno, pues esta figura, el pagaré, lo permite y por eso muchas empresas, a costa de perder un poquito de esa cantidad, pues negocian sus pagarés. ¿Y cómo se endosa un pagaré o qué es endosar un pagaré? Bueno, pues endosar un pagaré no es más que la facultad de ceder la titularidad de ese derecho a un tercero. Estamos hablando de que, bueno, pues estamos haciendo un cambio de titularidad, ese tenedor que tenía ese pagaré, pues se lo va a poder transmitir a otro tenedor, a un nuevo tenedor que será el que tenga todos los derechos de cobro para ese título. ¿Y cómo se endosa un pagaré? Bueno, pues por la parte de atrás, si queda sitio, se produce una anotación y la firma del endosante. ¿Y cómo se endosa un pagaré?
Bueno, si estamos hablando de un endoso nominativo, en la parte de atrás, esa anotación, pondremos páguese a, identificaremos al endosatario, firmaremos y bueno, pues pondremos esa razón social, esa fecha y esa firma para que tenga completa validez. También se puede producir un endoso en blanco, que bueno, pues no pondremos a quién ha de pagarse ese pagaré, simplemente se firmará por detrás, nos identificaremos y bueno, pues ya ese documento podrá ser, tendrá derecho a él el que lo porte. Esa persona que porte ese pagaré será el que tenga derecho a cobrar en la fecha y plazo que estipula el pagaré. Una cosa muy importante de los endoses es que, por ejemplo, en un endose en blanco podemos directamente darle el pagaré a otra persona y lo estaremos ya endosando. O podemos, desde ese endose, volver a endosar a un siguiente receptor de esos derechos. Con lo que, bueno, como veis, estas letras, bueno, no son letras, pero estos pagarés se pueden ir transmitiendo a lo largo de toda la cadena comercial. Y la única manera de que no podamos endosar un pagaré es que, pues que aparezca ese título de no a la orden. En ese momento queda completamente prohibido endosar ese pagaré. Y el hecho de que el pagaré no se pueda endosar no quiere decir que no se pueda negociar como cesión de crédito. Importante. ¿Y cómo se negocia un pagaré? Bueno, pues normalmente para negociar un pagaré nos dirigimos a una entidad financiera o una empresa especializada y bueno, lo que se hace es que estas entidades lo que nos dan es un dinero a cuenta, normalmente inferior al valor de ese pagaré y que está supeditado a que en cuanto cobramos ese pagaré, pues esa diferencia es automáticamente descontada. Tenemos que tener en cuenta que, por supuesto, las entidades financieras y las empresas especializadas, pues hay un margen de esas cantidades que son las que van a quedar como beneficio por asumir ese riesgo y por los intereses que se puedan haber producido por habernos dejado ese dinero a cambio o avalado, digámoslo así, por ese pagaré, por ese derecho de cobro que hemos presentado ante la entidad financiera o ante la empresa especializada. Y esto es lo que es un pagaré. Espero que te haya resultado interesante. Una fórmula más que tienes pues, para utilizar en tu negocio, para poder pues, dar cierta seguridad de cobro a tus proveedores o en el caso de que seas tú el proveedor, pues tener ciertas garantías de que vas a cobrar en una fecha y en un plazo y que además pues, te permite, en primer lugar, endosar esa deuda. Por ejemplo, directamente a tu proveedor le puedes endosar ese pagaré que te dio tu cliente y si lo acepta, claro, y a partir de ahí, pues todo ese proceso de pago lo quitas de encima y ya es el proveedor el que cobrará ese pagaré. También lo podemos utilizar para negociar con nuestra entidad financiera, aportarlo como aval, para que pues todos esos derechos de cobro que tenemos con los pagarés pues nos puedan dar esa liquidez que necesitamos antes de que llegue la fecha de vencimiento del pagaré. Así que una herramienta más que tenéis para emprender y para pues hacer que vuestros negocios funcionen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, pues te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todas estas herramientas, sistemas, mecanismos que tienes para poder emprender, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.